El final de Hechos de los Apóstoles nos deja con una sensación de continuidad. Pablo sigue sirviendo al Señor, dice hechos sin ningún impedimento. Pero eso no fue la continuidad de la vida tranquila de Pablo. Pablo después sabemos que sería martirizado en Roma, en una segunda cárcel que él iba a pasar. Sabemos que Pablo seguiría escribiendo epístolas. La Biblia, el Nuevo Testamento, se estaría formando por medio de los 4 evangelios, el libro de los Hechos, las cartas pastorales de Pablo, las cartas misioneras, las cartas personales, las epístolas de Pedro, de Juan, y posteriormente al final ya la revelación final del Apocalipsis. Pero ¿qué fue sucediendo en la iglesia en ese tiempo? El primer evento que tenemos así fuerte es la caída de la nación judía, la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. El general romano Tito dice que puso sitio a Jerusalén y prácticamente la destruyó completa. Ahí fue destruido el templo de Jerusalén, fue saqueado el templo, fue quemado, solo quedó ese muro de los lamentos que ahora podemos conocer si viajamos a Israel. También dice que hubo más de 1.000.000 de muertos, 1.000.000 de muertos en ese ataque, en esa gran persecución que hizo el general Tito sobre el pueblo judío, y 100.000 cautivos, todo esto lo dice Flavio Josefo, fueron vendidos como esclavos. En este tiempo, a pesar de la persecución, el cristianismo se fue extendiendo, se fue predicando la palabra. Lucas no llega hasta ahí. Vemos que no hay ninguna referencia de Lucas en Hechos de los Apóstoles a la caída de Jerusalén, que fue una catástrofe universal. Sería lo mismo que vivir en el año 2020 y no hablar del coronavirus, una cosa así. Fue tremendo. Bueno, las iglesias de Palestina fueron creciendo, las iglesias de Asia Menor también lo hicieron, en Europa se fueron consolidando las iglesias también, y lo más importante que la Biblia se fue terminando, ¿no? Ya el canon se iba a ir formando con el tiempo. Hermanos, pero también dentro de esa época hay dos temas importantes que empiezan a suceder a partir del año 100 aproximadamente después de Cristo, que son las grandes persecuciones como hecho externo a la iglesia y las grandes herejías como hecho interno. Fueron los dos enemigos más fuertes que tuvo la iglesia en ese tiempo, las herejías y las persecuciones. Ya había habido persecuciones, nosotros vimos en Hechos de los Apóstoles 4 o 5 persecuciones, desde las primeras persecuciones a de los judíos al apóstol Pedro, la muerte de Esteban por medio de Pablo, las persecuciones que sufrió Pablo, la gran persecución que hizo Nerón sobre el pueblo judío cristiano, ¿no? Pero esas fueron persecuciones con una índole local dentro de Palestina. No, Pablo, por ejemplo, estuvo en Jerusalén, fue a Damasco, pero todo era dentro de ese ambiente de Palestina. Las persecuciones que vamos a nombrar ahora tuvieron que ver en casi todo el mundo. Fueron perseguidos cristianos en Jerusalén, en Roma, en Asia. La persecución fue hacia todos los cristianos. Nerón fue la última gran persecución local. La primera persecución de la que tenemos noticias es la persecución de Decio, que fue aproximadamente en el 250 antes de Cristo. Decio lo que amerita de que persiga a la iglesia es muy parecido a lo que sucedió con los amigos de Daniel, cuando habían pedido la adoración a la estatua. Bueno, Decio había pedido que todo ciudadano que formaba parte del imperio romano tenía que tener por lo menos un sacrificio
anual al emperador. Si tenía ese sacrificio, iba a obtener un certificado llamado libellus. Ese certificado lo que hacía era darle libre acceso a esa persona a tanto lo comercial como trasladarse y tantas cosas más. Era medio un pre-número de la bestia, ¿no? Algo así. Bueno, Decio muere rápidamente, así que la persecución esa solo duró un año. Un par de años después comienza la persecución de Valeriano, en el 253 hasta el 260. Fue mucho más severo que Decio, y él en su corazón y en los informes decía que quería la destrucción total del cristianismo. Fueron muchos líderes de la iglesia ejecutados en ese tiempo, entre ellos Cipriano, el obispo de Cartago. Así que esa fue una gran persecución. Luego, en el 284, tenemos la persecución de Diocleciano. Este edicto, que se llamó el edicto de Diocleciano, salió aproximadamente en el 303 y era un edicto que marcaba una persecución tremenda al pueblo cristiano. Ya había empezado la persecución en el 284, pero en el 303 él hace este edicto, lo pone como ley en todo el Imperio Romano y dice cosas terribles el edicto. Primero, se llama a la persecución de los cristianos en todo el imperio. O sea, cada ciudadano romano donde vea a un cristiano debía perseguirlo. Se prohíben las reuniones de los cristianos, no se podían reunir. La destrucción de las iglesias, ya comenzaban las primeras iglesias, los primeros lugares de reunión. La destitución de todos los líderes de sus cargos, muy parecido a lo que pasó en la China comunista, donde los líderes eran destituidos de sus cargos y sacados toda aprobación por parte del gobierno de su ministerio pastoral. Esto sucedió en la China comunista. El encarcelamiento de todos aquellos que persistían en dar testimonio de Cristo. Tremendo, no se podía hablar de Cristo. Y la destrucción de la palabra de Dios, de las escrituras por medio del fuego. Donde se veía escritura, se destruía. Cuando yo miraba todas estas cosas, pensaba en los tiempos de hoy, ¿no? En los tiempos de hoy nosotros quizás no tenemos un Diocleciano o alguien que nos persiga, pero cuidado, hermanos, se está persiguiendo a la iglesia. Se la está persiguiendo por medio de leyes, por medios morales, y no sería nada raro que en un tiempo futuro esta persecución se intensifique. Hoy no es tan fácil predicar en las calles, no es tan fácil proclamar la fe, no es tan fácil vivir la vida cristiana. Hay un montón de impedimentos. Los que somos pastores ya estamos sintiendo que hay una persecución a hablar sobre el tema del aborto, a hablar sobre el tema del matrimonio igualitario, a hablar sobre los temas sexuales y de moral. Hoy ya estamos sintiendo que hay una espada sobre nosotros, ¿no? Una situación complicada. Médicos que han decidido no abortar, han sufrido persecuciones. Eusebio, uno de los padres de la iglesia, de los primeros historiadores cristianos, escribió que fue tan grande esta persecución de Diocleciano que las cárceles se llenaron y no había lugar para los delincuentes, porque estaban todas las cárceles llenas de cristianos. Otros eran ejecutados por las fieras o por el fuego en el circo. A veces hay un error con todo esto, ¿no? Nosotros creemos que los cristianos fueron ejecutados en el famoso Coliseo romano, y cuando muchos van al Coliseo y miran eso y piensan en cuántos cristianos fueron ejecutados. Bueno, voy a romper un mito hoy. En realidad hubo alguna que otra ejecución de cristianos en el Coliseo, o algún otro gladiador
cristiano en el Coliseo, pero la realidad que la gran masacre de cristianos no fue en el Coliseo, sino en un lugar que se llamaba el Circus Maximus. Ahí es donde fueron masacrados los cristianos, o sea, en el Circus Maximus y no en el Coliseo. Tertuliano ahí empieza a esbozar la idea en sus homilías, donde hablaba de que la semilla, la sangre de los cristianos fue la semilla del cristianismo. Esa idea después la toma San Agustín y la vuelca en su libro La ciudad de Dios, donde habla de las bases de la ciudad celestial, de la ciudad de Dios, de cómo debe vivir un cristiano, cómo sería una sociedad cristiana. Y ahí él esboza esa frase, que la sangre de los mártires fue la semilla del cristianismo, citando a Tertuliano. Bueno, esta fue la última gran persecución, la de Diocleciano, ya que 20 años después aparecería Constantino y ya el cristianismo dejaría de ser perseguido. Pero también hubo herejías, el enemigo interno, ¿no? Habíamos hablado del enemigo externo, que son las persecuciones, y el enemigo externo, que son las herejías. Las herejías no eran solo patrimonio de la iglesia posapostólica, ya dentro de la iglesia apostólica, por medio de las cartas de Juan, de las cartas de Pablo, de las cartas de Pedro, veíamos que había una lucha muy grande contra algunas herejías judaizantes, gnósticas, basadas en el pensamiento filosófico griego, donde decían que Jesús no había venido en carne. Cuando Juan dice, algunos dicen que Jesús no vino en carne, bueno, ahí Jesús está atacando algunas herejías que ya vamos a ver. Mientras los cristianos estaban luchando por salvar sus vidas, también tenían que luchar para salvar su fe y la doctrina, ¿no? Por medio de algunos tremendos hombres de la fe que luego fueron llamados los apologistas. La palabra apología quiere decir defensa. Pablo la utiliza cuando habla contra Agripa, diciendo: contra los que me acusan, aquí está mi defensa, mi apología. La apología era defender la fe contra las herejías. Las primeras herejías son las herejías legalistas o judaizantes. Ahí aparecen los ebonitas, que creían que la ley judaica era la expresión más alta de la voluntad de Dios, y el cristianismo se tenía que someter a la ley judaica. Lo vemos claramente en la epístola de Pablo a los Gálatas, cuando Pablo les dice a los Gálatas: insensatos, se están volviendo a la ley, cuando ya experimentaron la gracia. Estos ebonistas decían que había que cumplir la ley de Moisés y que no había salvación sin cumplir con la circuncisión, sin cumplir con la ley, y también se debía creer en Cristo como el Mesías, pero que el oficio de Cristo era el de ser Mesías y no el de cumplir la ley por medio de la gracia. Luego vinieron otro tipo de herejías que convivieron entre ellas. No hay un tiempo para estas herejías. Aún hoy tenemos muchos atisbos de este tipo de herejías legalistas. Esto ya sería más un tema para sectas y religiones, pero nosotros tenemos dentro del cristianismo herejías de índole legalistas, dentro del cristianismo y fuera de él también, con iglesias pseudo cristianas que hacen mucho énfasis en guardar el sábado, en las obras y en tantas cosas más, pero es tema de otra materia. Luego, además de estas herejías que tenían que ver con el judaísmo, aparecieron las herejías filosóficas. Entre ellas, la más importante fue el gnosticismo, que fue
una herejía sacada completamente de los griegos, y estas sectas florecieron durante los primeros 200 años del cristianismo. Ellos decían que la salvación se lograba por medio del conocimiento, la gnosis, ¿no? Gnosis quiere decir conocer, pero este conocimiento era para algunos elegidos, ¿no? Que lo tenían. Entonces se transformaban en religiones de misterio. El que tenía el conocimiento lo guardaba y solo se lo iba transmitiendo a elegidos que iban pasando por estamentos, por escalones, hasta llegar al conocimiento máximo. Se llamaban religiones de misterio. Hoy tenemos los masones, por ejemplo, son religiones de misterio, religiones que hay alguien que tiene el conocimiento y a medida que uno va escalando los grados masónicos va llegando a ese conocimiento que no pueden transmitir. Una de estas ideas fue el dualismo. Ellos hablaban de que había una separación muy grande entre lo material y lo espiritual. Entonces decían, Cristo no pudo haber venido en carne, y si vino en carne para promulgar el Sermón del Monte y tantas cosas más, pero en su pasión Cristo abandonó, el Cristo divino abandonó al Cristo hombre, y el que murió en la cruz fue hombre, pero no Dios, ¿no? Tenían esa doctrina que se llamaba docetismo, ¿no? El cuerpo humano de Cristo era solo aparente o ilusivo. Ahora, hermanos, vamos a explicarlo más claramente. ¿Quién estuvo dando el Sermón del Monte? ¿Quién nació en Belén? ¿Quién caminó sobre el agua? Un fantasma, un espíritu. O sea, la palabra clara es fantasma, espíritu. Hubo varios líderes, no vale el punto quizás nombrarlos, Valentinus, Carpócrates, Saturino, que tuvo una escuela muy importante en Antioquía, no quedaron en la historia, ¿no? El más importante quizás fue Marción, que se llevó toda esta idea a Roma y fue de gran influencia para la iglesia romana. Hermanos, sin llegar a la herejía, tenemos que comprender que estos pensamientos, el pensamiento griego, fue muy influenció mucho en la iglesia cristiana, especialmente en toda la tendencia católica. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo. Santo Tomás de Aquino tenía muy claro que se podía llegar a Dios por medio del conocimiento de las escrituras y de la filosofía, especialmente griega o luego latina o romana. Santo Tomás de Aquino es un exponente de la filosofía metiéndose dentro de la iglesia. Por un lado, bueno, porque los apologistas surgieron porque al conocer todas esas doctrinas filosóficas, atacaron esas doctrinas y en muchos casos las vencieron. Pero otros fueron muy influenciados por esas doctrinas. Dentro de lo que es el gnosticismo en la Biblia, vemos a los famosos nicolaitas, que Apocalipsis, capítulo 2, versículos 6 al 15, los denuncia como un grupo que exaltaban lo espiritual sobre lo material y predicaban que debían dejar de lado todo lo que es lo físico, lo material. De ahí aparecen aquellos famosos místicos que vivían en cuevas, que lastimaban su carne, los famosos santos de los pedestales, que se quedaban en un pedestal y la gente los veía todo comido de gusanos, porque no bajaban de ahí, que dejaban de comer. Y por otro lado, el libertinaje, ¿no? Comamos y bebamos, que mañana moriremos, el espíritu no tiene nada que ver con la vida, entonces pequemos, no hay problema. Se denuncia en la Biblia. O sea, por cuanto decimos que tenemos pecado, que por la gracia podemos pecar todo lo que queremos, no, de ninguna manera, decía el apóstol. Así que, bueno, algunas. Luego tenemos el maniqueísmo,
que era una doctrina filosófica fundada por un tal Mani. Esta doctrina decía que la luz y las tinieblas convivían desde el principio, o sea que el mal y el bien eran eternos, que estaban desde el principio. Y fue una doctrina que perduró mucho en el Oriente, en Asia y en África, y el maniqueísmo puso mucho énfasis en la vida ascética, ¿no? Bueno, para vencer el mal hay que inclinarse completamente al bien. San Agustín fue discípulo del maniqueísmo durante 12 años antes de haberse convertido, ¿no? Bueno, se exaltaba mucho el estado de celibato, ¿no? Y bueno, fue una de las ideas que después la Iglesia Católica tomó, ¿no? Algunos monjes de clausura y ese tipo de cosas, el celibato forzoso del clero, bueno, eso fue tomado por la Iglesia Católica y aún rasgos de maniqueísmo quedan. Luego otra doctrina fue el neoplatonismo, que, bueno, que eran las ideas de Platón. Hay una gran anécdota de Platón, una historia que habla de la caverna, ¿no? La caverna era esas personas que están durante mucho tiempo en una caverna y al salir a la luz del sol se encuentran con un montón de verdades y lo único que pueden hacer es mirarlas, contemplarlas. Bueno, esa contemplación fue muy influenciada por el neoplatonismo al cristianismo. Todo era para contemplar, para conocer, y la base de la vida espiritual era la contemplación, el ir adquiriendo conocimiento. Estas fueron las herejías, pero también hubo errores teológicos dentro del cristianismo. Uno era Montano, que, bueno, el fundador del montanismo. Y ¿saben qué, hermanos? Este Montano creía que el reino celestial de Cristo iba a aparecer muy pronto sobre la tierra y que él iba a tener un lugar especial. Montano fue quizás el primer líder de una secta, por así llamarlo. O sea, el primer líder carismático de una secta. Tuvo seguidores que creían que él tenía un lugar especial, ¿no? Y bueno, hubo muchas personas que lo siguieron. Él prohibía, por ejemplo, el casamiento después de la muerte de la esposa, y había muchos decretos con respecto a los ayunos, sobre la comida. Bueno, generalmente las sectas ponen muchos decretos y leyes para que la gente no piense, ¿no? Bueno, Montano fue ese primer gran líder de una secta. Tuvo mucha fuerza este movimiento en el África, especialmente en Cartago y en el Oriente, y el concilio de Constantinopla en el 381 declaró que el montanismo era una expresión del paganismo. Bueno, después hubo otros movimientos, que uno se llamó el monárquico, de Pablo de Samosata, que fue un obispo de Antioquía, un obispo cristiano de Antioquía. A ver, acá tenemos el origen de algunas sectas que tenemos actualmente ahora. Este Pablo de Samosata hablaba de la unidad de Dios, ¿no? Él decía que, por ejemplo, Cristo no era divino, sino era un hombre bueno, ¿no? Que había tenido una misión y alcanzó una especie de divinidad y posición de Salvador por su bondad, ¿no? Tremendo, tremendo. ¿Le suena a algunas sectas, no? Algunos dicen que Jesús era un ángel y que en realidad no era Dios. Luego hay otro que se llamaba Sabelio, que enseñaba una trinidad que no era en realidad una trinidad, sino que eran manifestaciones de una misma esencia. No había personas, sino que eran manifestaciones. Que Dios se manifestó como el Padre en el Antiguo Testamento,
que se manifestó como el Hijo en el Nuevo Testamento y que se manifestó como el Espíritu Santo después de la resurrección de Cristo. O sea, eran una sola persona que se manifestaba de tres maneras diferentes. Era sutil y engañaba, ¿no? La Biblia enseña que hay un solo Dios y tres personas. Saverio enseñaba que era una sola persona que se manifestaba de maneras diferentes. Decía que no hay tres personas, sino tres manifestaciones y una sola personalidad. Bueno, luego de ahí estuvo un conflicto que se dio por medio de la Pascua, que se decía que la Pascua se podía celebrar en cualquier día. Bueno, el obispo de Roma declaró de que la Pascua se celebraría siempre el domingo siguiente al 14 de Nisan, que es como lo celebramos los cristianos actualmente, ¿no? La Pascua siempre cae en domingo. Luego apareció el donatismo, que hablaba un poquito de la sucesión apostólica, ¿no? Hablaba de que era más importante la vida del obispo que la misma doctrina. Bueno, eso fue condenada como una herejía y bueno, fue algo peligroso porque habló de una sucesión apostólica que Roma tomó y hoy tenemos el papado, por ejemplo. Luego de todo esto, hermanos, de las herejías y de las persecuciones, vamos a algo quizás un poco más lindo, que fue la gran cantidad de prohombres, de hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de la gracia de Dios, que por ese tiempo aparecieron en la iglesia. Fueron llamados primeramente por la cercanía a los apóstoles, por muchos haberlos conocido, los padres apostólicos. Estos padres apostólicos escribieron aproximadamente entre el 95 y el 150. Escribieron inmediatamente después que se terminaron las escrituras de los apóstoles y de lo que sería el canon bíblico. El primero de ellos, que vivió entre el año 30 y 100, por eso fue contemporáneo a los apóstoles, y sería un niño cuando Jesús en Judea estaba predicando y él nació aproximadamente cuando Jesús comenzó su ministerio, aunque él vivía en Roma. Fue Clemente de Roma. Clemente de Roma escribió una epístola hermosa, ustedes lo deben tener en los libros sobre los padres apostólicos que dimos al principio. De esto hemos hablado al principio, pero bueno, es bueno considerarlo al final para ver cómo continuó la historia. Él escribió una epístola a la iglesia de Corinto y también fue un hombre con un gran ministerio de predicación. Él predicaba especialmente en Roma. Luego tenemos a Ignacio, que fue discípulo de Juan y obispo de Antioquía. Ignacio también escribió, y especialmente muchas cartas, para contrarrestar las herejías, especialmente la de los gnósticos y de los docetistas. Y él formó quizás lo que sería la organización de la iglesia local, con el pastor, el obispo, los que ayudaban, pero nunca habló, por ejemplo, de la superioridad del obispo de Roma. Él no formó parte de quizás el origen del papado, del obispo de Roma como un superior. Luego tenemos a Policarpo, el famoso Policarpo, el gran hombre de Dios, muerto mártir, fue obispo de la iglesia de Esmirna y dijo esa famosa frase: ¿cómo puedo yo negar al Señor cuando Él estuvo conmigo 86 años, ¿no? Cuando Él iba a ser apuñalado y quemado por dar testimonio de Cristo. Tenemos otro llamado París, que fue un discípulo de Juan,
parece ser que tuvo relación con Felipe, el diácono, y escribió un libro que se llamó Explicación sobre los discursos del Señor. ¿Por qué nombramos esto? Porque él hizo como una especie de comentario bíblico a los evangelios o a las palabras del Señor, y fue de mucha inspiración para la iglesia, y fue también quizás una parte de lo que después se llamó la Didaché, que era la enseñanza, el catecismo para los primeros cristianos. Después de eso vino una serie de padres que se llamaron los padres apologistas. ¿Qué fueron esos? Inmediatamente después de los padres apostólicos vinieron unos hombres que debían estar muy preparados, especialmente hasta en la filosofía griega, y se llamaron los defensores del cristianismo, hombres que debían pelear por la fe y luchar por la fe. Uno de ellos fue Justino Mártir, que murió martirizado en Roma. Fue uno de los hombres más brillantes de su época. Él escribió una defensa del cristianismo que se la envió al emperador Antonino Pío, y fue tremenda su defensa del cristianismo. Luego apareció Tertuliano, que nació en Cartago y fue uno de los que defendió la doctrina de la Trinidad, que era tan atacada en aquella época. Él tenía una gran teología, tenía un gran conocimiento de la teología, y era muy admirado en aquella época Tertuliano. Otros padres de aquella época apologista que podemos citar fueron Arístides, Tatiano, Atenagoras y Teófilo. Hermanos, estos hombres eran hombres muy preparados ya conocían el griego y empezaban a conocer el latín y empezaban a predicar en latín. Después de eso aparecieron los padres polemistas. ¿Por qué se les llama padres polemistas? Porque los polemistas no solo hacían apología hacia los de afuera, sino también hacia los de adentro. O sea, explicaban la doctrina dentro de los de la propia iglesia y peleaban contra los errores doctrinales dentro de la iglesia. Se preocupaban por la herejía, por la doctrina falsa, más que preocuparse por mostrar el cristianismo a los filósofos griegos, a los romanos. O sea, podemos hacer este resumen. Los apologistas iban hacia afuera de la iglesia, los polemistas iban hacia adentro de la iglesia. De ellos tenemos Irineo de Esmirna, que fue alumno de Policarpo y de Papías. Papías fue otro gran hombre de Dios que escribió cartas que fueron muy importantes en aquella época. Él llegó a ser obispo, Irineo, de Lyon, y fue un gran hombre de Dios y fue un gran misionero también. Escribió escritos especialmente contra el gnosticismo. Y también Irineo murió como mártir. Después tenemos a Orígenes, otro gran hombre de Dios. Orígenes especialmente se preocupó por enseñar a las personas menores, a los niños y a los jóvenes la doctrina cristiana. Fundó la primera escuela dominical. O sea, cuando nosotros vemos las escuelas dominicales, bueno, el origen de todo esto fue Orígenes, ¿no? Vivió una vida muy simple, ascética, era un hombre de costumbres muy, muy sencillas, y fue capturado, puesto preso y murió después de ser torturado bajo el emperador Decio. Y por último tenemos a Cipriano. Cipriano, él había nacido en Cartago y fue uno de los últimos padres de la iglesia,
y su escrito más importante fue sobre la unidad de la Iglesia Católica. Ahí ya se empieza a hablar de Iglesia Católica, pero entendamos que no está hablando de la Iglesia Católica que hoy conocemos, sino de la Iglesia Universal. El escrito de él se llamaba en latín De Unitate Catholicae Ecclesiae, que quiere decir la unidad de la Iglesia Universal, ¿no? Él bregaba porque la Iglesia debía estar unida. Aunque él no afirma la autoridad del obispo de Roma, él comienza a hablar de la sucesión de Pedro como una sucesión apostólica a través de la historia. El sillón de Pedro, ¿no? El lugar de Pedro, y que debía haber alguien que tome ese lugar. También Cipriano fue el primero en dar a conocer esto de la sucesión apostólica, pero sin nombrar a Roma, ¿no? Él quizás que era más de la idea de que la iglesia tenía que ser en Jerusalén, más que en Roma. Y otra gran aporte de Cipriano fue el aporte de la doctrina de la Trinidad, y fue el que le dio el nombre a la doctrina de un Dios en tres personas como doctrina de la Trinidad. Todo esto, hermanos queridos, sucedió en los primeros 300 años de la Iglesia. Mientras estos hombres lucharon por la fe, mientras se tuvieron que enfrentar a esos dos enemigos que nombramos, el interno, las herejías, y el externo, la persecución, la Iglesia de Cristo avanzaba. El Evangelio se propagó por todo el imperio romano, y ellos aseguraban en aquella época que no había un lugar en el mundo conocido donde no hubiera testimonio cristiano. La Iglesia avanzando. Y las últimas palabras que les quiero decir. Hermanos, cuando nosotros vemos todo esto, cuando conocemos todas estas cosas, hay una responsabilidad en todos nosotros. Nosotros somos herederos. La voz de Pedro en el aposento alto, en Pentecostés, diciendo, oigan lo que tengo para decirles. La imagen de Pablo enseñando al final de Hechos, hablo del principio y del final de Hechos, diciendo que estaba enseñando abiertamente y sin impedimentos, y el notar claramente que no hay un amén al final de Hechos, que hay una continuidad. A mí por lo menos me da a entender que Hechos sigue. Los hechos de la Iglesia, los hechos del Espíritu Santo, nuestros hechos como cristianos. Cada vez que damos testimonio, cada vez que hablamos de Cristo, cada vez que vivimos una vida que agrade al Señor y nos convertimos en cartas leídas, Hechos se sigue escribiendo. La Iglesia sigue avanzando. Somos herederos de Hechos de los Apóstoles. Somos la Iglesia de Jesucristo. Hoy nos toca a nosotros. El día de mañana le tocará a nuestros hijos o nuestros nietos si el Señor no viene antes. Y tenemos lo mismo, el mismo equipamiento. El Espíritu Santo está en nosotros y nos equipa para servir al Señor. Porque, hermanos queridos, Dios es el mismo. Jesucristo es el mismo. Ayer, hoy y siempre. Que Dios les bendiga. Fue para mí de mucha bendición compartir este estudio con ustedes. Que Dios los guarde, que el Señor los llene de su Espíritu Santo, que el Señor los use con poder y sigamos hasta que Cristo venga a buscarnos. Paz y gracia a todos ustedes.